La buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, sentémonos. Continuamos con este estudio que realmente ha sido muy beneficioso para nosotros, sobre la batalla espiritual de la santificación del cristiano. Es bueno saber, en primer lugar, el libro que estamos estudiando, La Santidad, nos ha enseñado en primera parte como la definición, la descripción de la santidad, el llamado a la santificación, pero luego nos introduce en la acción de la santificación. Y el primer aspecto que toca el autor en la acción de la santificación es la batalla de la fe. Porque nuestra santificación es una batalla, hermanos. No estamos jugando a ser santicos. No estamos jugando a hacer buenas obras. La santificación es más que moral. La santificación es disponernos en las manos del perfecto alfarero para ser transformados integralmente a la imagen de Cristo nuestro Señor. E integralmente estoy diciendo, aún de nuestro ser físico, en nuestro ser corpóreo. Hermanos, yo me deleito al encontrarme con hermanos muy preciosos en quienes veo el rostro del Señor. Por ejemplo, hay un hermano que de pronto algunos de ustedes no conocen, de pronto Jerez sí lo pueden conocer, el hermano Eugenio Lain. ¡Wow! Cuando uno ve a Eugenio Lain, uno ve en él el rostro del Señor. ¿Sí? Ve un hombre que ha sido perfilado por el Señor. Cuando uno ve, por ejemplo, al hermano de Itagüí, al pastor Jaime Cardona, ¡wow! Uno ve a ese hombre, mire, yo veo a ese hombre y me enamoro de Cristo porque veo en él a Cristo. Veo un hombre que ha sido tallado, bruñido, a través de años de comunión con el Señor. Ha sido transformado a la imagen de Cristo. Entonces el Señor hace una transformación integral de nuestro cuerpo. Hace una transformación integral de nuestro cuerpo que nos da fuerzas, como por ejemplo lo voy a compartir con el permiso de la hermana Ángela. La hermana Ángela ha estado sufriendo una gran debilidad, un asunto del debilitamiento físico natural de nuestro transcurrir en esta vida. Ella hoy no debiera estar aquí, ella debiera estar en su casa descansando, tomando alimentos. Pero la transformación que hace Cristo nuestro Señor en su cuerpo físico le da poder para venir a reunirse, congregarse con el pueblo del Señor y recibir esa gracia especial que tiene hoy, que Él está derramando en medio de su pueblo. Entonces no es un asunto de hacer cosas, es un asunto de ser transformado a la imagen misma de nuestro Redentor. Entonces hoy entramos a la tercera parte de este estudio, la tercera y última parte de este estudio. En la semana entrante veremos las conclusiones, Dios mediante, y hemos visto, en el primer punto de nuestro estudio vimos que el cristianismo verdadero es una batalla, y allí establecimos la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. También conocimos los tres enemigos del cristiano, que son carne, mundo y diablo, y reconocimos la seriedad de la batalla del cristiano. Empezamos a descubrir la importancia de la batalla espiritual del cristiano. En el segundo segmento que vimos la semana anterior acerca de la batalla de la fe en la santidad del creyente, vimos que el verdadero cristiano libra una batalla que está basada en la fe. Es una batalla de fe, no es una batalla carnal, es una batalla de la fe. Y recordamos que la fe es el don de Dios para los santos. Es un don de Dios mediante el cual nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, ¿cierto? La fe, dice el Señor, que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no es una obra de nosotros,
sino esto es un regalo, un don de Dios para que ninguno se gloríe. Es que yo tengo mucha fe. No, tú no tienes mucha fe. Dios, el Señor, te ha dado la fe que tengas. Amén. Ahora, vimos que esa fe, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, vimos que debemos tener fe en la palabra de Dios, que debemos tener fe en la persona y la obra de Cristo. Allí enfatizamos bastante en esa fe que a veces nos falta, y también fe en la esperanza gloriosa prometida por Cristo. En este tercer segmento de la batalla de la fe en la santidad del creyente, veremos que el verdadero cristianismo es una buena batalla. El verdadero cristianismo es una buena batalla. Y esto parece una contradicción, porque no hay batalla buena. En una guerra no hay ganadores. En una guerra no hay ganadores. Todos perdemos. Y traigo a colación la guerra. Nosotros vivimos en un país en guerra declarada y en guerra tácita. Vivimos, algunas personas dicen que 53 años por el movimiento de las FARC, pero miren, hermanos, antes de la FARC estaban liberales y conservadores, antes de liberales y conservadores estaban españoles y criollos, antes de españoles y criollos estaban indígenas y españoles, y antes de indígenas y españoles estaban los caribes contra los chinchas, y así habían guerras. Siempre Colombia ha sido un país de guerra, y en esa guerra no hay ganadores, solamente perdedores. ¿Quiénes hemos perdido? Nosotros hemos perdido. Por eso muchas personas aseguran que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. En la guerra toda batalla es maligna, toda batalla causa daños en el mismo ejército, bajas, destrucción de sus unidades, debilitamiento de sus fuerzas, causa daños a la sociedad civil, muertos que no están involucrados en la guerra, niños, causa daño a las naciones, las debilita, causa daño al núcleo familiar. Es bien triste ver que casi todas las familias en Colombia, de una u otra manera, hemos sido afectados. Alguno de nuestros familiares se ha ido en esta guerra que se está librando, o algún conocido, o algún muy buen amigo, en esta guerra que lleva miles de muertos. Las familias han sido destruidas, y vemos cómo hay muchas madres que lloran por años, no han sido consoladas, hijos que han quedado huérfanos, debilitados, a quienes se les ha truncado su futuro. Se hace gran daño a la economía. Oh, a mí me da mucha tristeza Colombia, un país tan rico. Estamos hablando solamente de Colombia, sin hablar de otros países. Colombia, un país tan rico, lleno de tantas riquezas que Dios ha derramado sobre esta nación. Y no solamente materiales, hay otras que son inmateriales, como el turismo es inmaterial. Y esta guerra ha dañado la economía de nuestra nación, ha dañado el progreso de nuestra nación. Colombia debería ser uno de los países bandera. Toda esa plata que se ha ido en la guerra debería haberse metido en educación, en salud, en progreso, en industrialización, en darle un mejor estatus de vida al pueblo. Pero miren, la guerra ha hecho un terrible daño, ha hecho daño al sistema de salud. Y hermanos, aunque nosotros no lo apreciamos, si pudiéramos ser espiritualoides y decir, bueno, y la iglesia se salva de ello, no, hermanos. La iglesia ha sufrido terriblemente en esta guerra. Y ni qué hablar de otras guerras, en donde la iglesia ha sufrido bajas, en donde se prohíbe predicar el evangelio, en donde los evangelistas son asesinados, en donde los pastores son perseguidos,
Como en China, por ejemplo, la iglesia es subterránea. Aún hay muchos lugares en China donde la iglesia es subterránea. Pero durante muchos años los fieles fueron perseguidos, asesinados, las niñas y mujeres violadas, los hombres masacrados. ¿Cierto? La guerra ha sido siempre mala. ¿Y por qué toda batalla causa mal? Porque proviene del pecado y su fruto será pecado. Entonces parece una contradicción hablar de que la batalla de la fe es buena. La batalla de la fe es una batalla espiritual y es una buena batalla. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que la batalla de la fe es buena. Primera Timoteo 6:12, como leímos, dice: pelea la buena batalla de la fe. Ahí nos dice que la batalla es buena. Pero también en 2 Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El Señor nos asegura en su palabra que la batalla que estamos librando espiritualmente es una buena batalla. Pero ¿por qué dice el Señor que esta es una batalla, una buena batalla? Porque el provenir de Dios no se halla. Porque al provenir de Dios, porque al venir de Dios esta batalla, no se halla ningún mal. La batalla que libramos es una batalla que proviene de Dios. Y Dios es perfecto, perfectamente bueno. Dios es bueno. La Biblia lo dice. Hemos conocido que el Señor es bueno. Entonces, si la batalla proviene de Dios, en ella no hay ningún mal. Por el contrario, todo es bien. Porque es una batalla del alma, es una batalla que da libertad verdadera, es una batalla que derrota al verdadero enemigo, es una batalla que nos da la absoluta victoria a quienes nos involucramos en ella. Y el autor del libro de la santidad, Juan Carlos Ray, nos da 7 razones por las cuales la batalla de la fe es una buena batalla. La primera razón es buena porque se libra con la dirección del mejor de los generales. ¿Quién es el general de las huestes? El capitán de las huestes es Cristo. Y nuestra batalla está dirigida por Cristo. Ninguno de nosotros dirige la batalla. El director, el general, el que va delante de nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el abanderado. Y el Señor Jesucristo es el mejor estratega. El mejor estratega. El diablo nos dice la batalla de la fe en capítulo 6 de Efesios, que el diablo es astuto. Sí, el diablo es astuto. El diablo tiene estrategia. El diablo tiene organización en sus huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero el Señor Jesucristo no es astuto. El Señor Jesucristo es sabio, perfectamente sabio, santamente sabio. Entonces Él tiene una estrategia perfecta, una estrategia que no tiene debilidad por ningún lado. El Señor Jesucristo no se equivoca en sus planteamientos de guerra. Él ha diseñado esa guerra de tal manera que es una guerra efectiva. Pero no solamente ello. El hecho de tener el mejor general nos da una gran seguridad. Y es que como un gran general Él guarda de su ejército. ¿Cuándo han fracasado los generales en las batallas, en las guerras? Por ejemplo, cuando Hitler intentó traspasar al oriente y conquistar las tierras de Rusia en pleno invierno. Él se metió con las huestes allí, con un gran ejército, con un gran poder, con un gran arsenal,
y su intención era tomar Moscú en 3 días. Y dijo, eso es pan comido. Sin embargo, en esa batalla él perdió toda la guerra. En 1943, cuando él intentó traspasar en el invierno de 1943, intentó traspasar y entrar a Rusia en pleno invierno, allí perdió. ¿Y cuál fue una de las razones más importantes por las que perdió? Su ejército se devolvió. Su ejército tenía hambre y este general no le dio comida. Su ejército moría diariamente por millares y su general no tuvo compasión de ellos y los mandaba y los azotaba y los fustigaba para que defendieran a la Alemania nazi. ¿Cuál fue el resultado? Que los soldados no lucharon, entregaron sus vidas, muchos entregaron sus armas y prefirieron irse de esclavos ante Rusia que seguir librando la batalla. Pero el capitán de las huestes espirituales, el capitán del ejército de Dios, guarda a su ejército. Nos cuida uno a uno, nos conoce uno a uno, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestros temores, y Él nos guarda, nos protege, nos sustenta para que seamos soldados guardados. Qué lindo es cuando un soldado se siente guardado, se siente protegido por su general. Qué terrible es cuando un soldado no encuentra en su general a una persona que lo cuida. Nuestro general nos cuida, pero además de eso, nuestro general asegura la gran victoria. Nos asegura que somos victoriosos. En segundo lugar, la batalla es buena porque se libra con la mejor ayuda. ¿Y cuál es la mejor ayuda? El Espíritu Santo del Trino Dios. Las batallas terrenales se sostienen con ayudas del armamento, ¿sí? Dependiendo de las armas que tengan. Por eso cada ejército compra las mejores armas, la mejor tecnología, busca el mejor armamento, los mejores tanques de guerra, los mejores aviones, las mejores bombas, o las más destructivas no son mejores, porque eso no hay nada mejor, es muerte. Busca lo más poderoso para atacar a su enemigo. Y el ejército se fortalece dependiendo de las armas que tenga. Y el ejército se fortalece dependiendo de el número de efectivos que tenga, ¿cierto? Y del poder que tenga esos efectivos. De tal manera que cuando esto falla, ya no hay ayuda. Cuando esto falla, ya no hay ayuda. Si, por ejemplo, un ejército muy bien armado se enfrenta a otro ejército que trae un arma más poderosa, ¿quién lo podrá ayudar? Recordamos, el ejército de Japón era muy poderoso. Destruyó Pearl Harbor, destruyó otros lugares, invadió las Filipinas, invadió las islas del Pacífico. Un ejército muy poderoso, muy bien armado. Pero un buen día vino a Estados Unidos y le lanzó 2 bombas terroríficamente malignas, destructoras, matando 600,000 gentes en Hiroshima y Nagasaki. Una bomba superpoderosa, 2 bombas superpoderosas. ¿Qué sucedió? ¿Quién pudo ayudar a Japón? Vino la rendición de esta nación tan poderosa. Entonces, ¿en quién podrían confiar ellos? No tenían quien les ayudara. Pero en la batalla espiritual, el Espíritu Santo es el mayor poder. Él es superior a todos los demás poderes. Y el poder del Espíritu Santo sostiene al soldado en la batalla. ¿Creen ustedes, amados hermanos, que yo no he caído en la batalla? Yo he caído muchas veces. En tantas situaciones de mi vida he caído.
Y él ha caído. Ustedes, porque de pronto a veces lo ven a uno en el púlpito, pero no saben uno la procesión que lleva por dentro. Pero llevamos nuestra procesión. ¿Oíste, Jeremías? ¿Oíste, Salomón? Llevamos nuestra procesión. Pero ¿quién nos sostiene? El Espíritu Santo. Tenemos la mejor ayuda. El soldado está caído. Y tengo una mala noticia. La iglesia es un ejército terrible. Es un ejército que muestra la malignidad de la malignidad remanente que todavía llevamos. La iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Los guerrilleros, cuando ven a un soldado herido, lo cogen y se lo llevan y hacen todo lo posible para salvar la vida. La iglesia no. Apenas la iglesia ve a un soldado caído, se le van como sarnícalos, se van como balas a destruirlo, a acabarlo. ¿Y de qué estoy hablando? De hermanos cuando caen en pecado. ¿Sí? De hermanos cuando caen en pecado. Del chisme en la iglesia. De la manipulación en la iglesia. De la falta de unidad armoniosa en las finanzas de la iglesia. Cuando nosotros nos interesamos por un hermano en la iglesia en necesidad, de asumir su necesidad y levantarle hasta que esté otra vez bollante, no lo hacemos. La iglesia, como iglesia en la humanidad, ese remanente pecaminoso, la iglesia mata a sus soldados. Pero el Espíritu Santo los levanta. Que fuera de mí, si el Espíritu Santo no me hubiera levantado en esos momentos tan difíciles que yo he vivido, en momentos cruciales de mi vida. Y recuerdo un momento que traigo a colación cuando estábamos allá arriba todo ese tiempo estuve revisando hace algunos días, ese tiempo que estuve casi que fuera de la iglesia, dedicado a otras iglesias, a otros ministerios desde el año 2012. Empecé a ir a Bogotá, Son de Justicia, luego a Córdoba, luego a Tolima, también a Caucasia. Sí, es obra que hay que hacer, pero no podía. Bueno, y cuando me fui para arriba, para el seminario en Santa Elena, esa obra había que hacerla, pero sin descuidar a la iglesia. Y yo descuidé a la iglesia. ¿Y saben ustedes cómo me sentí de derrotado, de frustrado, de incapacitado cuando fui confrontado con mi pecado? Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, hermanos, realmente yo había defeccionado. No estaba aquí. El Espíritu Santo solo y Jaime en cierta oportunidad, con grosería y todo, ya era el esposo de hermana Ángela, con grosería y todo, para levantarme en una terrible decisión que estaba tomando. El Espíritu Santo levanta, sostiene al soldado, pero no solamente lo sostiene, lo provee. Lo provee. Para mí, y hablo de mi vida, yo sé que tú también tienes testimonio de esto. Para mí, la provisión que me da el Señor, por ejemplo, en la predicación de la palabra, es asombrosa. Mi oración es: Señor, no sé cómo tomaste a este indocto, a este inútil, a este bruto. Algunas personas dicen: el pastor es muy inteligente. No, el pastor no es inteligente. El pastor fue un bruto y ha sido bruto en muchas cosas. Pero cuando el Señor vino a mi vida, Él me dio sabiduría de Dios por su palabra. Y me asombra cómo el Señor me provee de su palabra para sostener la predicación, la enseñanza, los discipulados. Pero no solamente el Espíritu Santo es nuestra mejor ayuda en que sostiene y provee, sino que también estimula. Y el Espíritu Santo nos recuerda siempre la victoria. El Espíritu Santo nos levanta cuando caemos. El Espíritu Santo nos sana cuando estamos heridos. Hace pocos días vi en Facebook la foto de una caricatura
de un pastor aconsejando a una persona. Y la persona traía un puñal enterrado y se quejaba y decía: estoy sufriendo, esto me está pasando. Usted no lo sabe, usted no lo conoce. Y el pobre pastor estaba atendiendo el consejo, lleno de puñales aquí en la espalda. Así es nuestra vida. Como pastor tratamos ovejitas, y las ovejitas tienen una particularidad: le dan coces, o sea, patadas y topes al pastor. Pero ese es nuestro oficio, hermanos. Y entonces el Señor nos sana cuando vienen ese tipo de heridas, esas coces y esos topes que nos dan las ovejitas. Y a los hermanos también. El Señor nos restaura cuando estamos desportillados, cuando estamos ajados. El Señor nos rehabilita para la batalla. El Señor nos rehabilita para la batalla. Amén. En tercer lugar, es una batalla buena porque se libra con los mejores estímulos. Las batallas mundanales no tienen estímulos. En las batallas mundanales existe la obligación de ir a la guerra por ser soldado, porque le pusieron un pertrecho, porque lo enfilaron y allá tiene que ir a la batalla, y muchas veces sufre humillaciones, ¿cierto? Me da tristeza, por ejemplo, de primera mano en nuestra guerra, en nuestra nación, los soldados han sido muy maltratados, han sido humillados. Por ejemplo, lo que viven las Fuerzas Armadas hoy en día en cuanto a ser humillados por aquel que fue su enemigo y mató sus efectivos. Para mí es triste que hoy soldados que estuvieron allá librando la batalla, entregando su vida por los colombianos, por el ejército, hoy en día se han puesto como casi que sirvientes de aquellos mismos que fueron sus enemigos. Los ponen de escoltas, ¿sí? Y el ejército está sometido a lo que aquellos terroristas digan, aquellos exterroristas, ojalá sean exterroristas, digan. Y van a entrar al Congreso y van a dictar leyes. Hay muchos casos que son tristes. Pero también en la batalla del creyente, el creyente es estimulado permanentemente. ¿Y cómo es estimulado el creyente permanentemente? Por todas las promesas del Señor. ¿Sí? Por todas las promesas del Señor. Por ejemplo, el Señor dice que el que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. ¿Cierto? ¡Wow! Eso es un estímulo. Cuando yo he estado debilitado, triste, recuerdo que mi Señor me está perfeccionando. Y que Él terminará, completará su obra en mí. Que Él no me va a dejar a medias. Él dice que muy pronto, Él aplastará bajo nuestros pies a Satanás. ¡Wow! Satanás tiene una cosa segura, por eso nos odia tanto. Él sabe bien que la iglesia aplastará bajo nuestros pies a Satanás. Es algo seguro, hermanos. Esto es un estímulo para continuar en la batalla de la fe. El Señor dice que yo estaré contigo. Y esta palabra para mí ha sido muy reconfortante, ha sido de gran estímulo. Ahora que leyendo a Moisés, leyendo Levítico, todo esto, ver cuando el Señor le dijo a Moisés: yo estaré contigo, yo iré con el pueblo. Le dicen al Señor: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Bueno, yo iré con ustedes, les enviaré a mi ángel, Él irá con ustedes. Amén.
Es hermoso saber que Él va con nosotros. Hay un texto que dice, cuando pases por las aguas, ¿cierto? Yo estaré contigo. Wow. Cuando habla de las aguas, habla de ese mar magno, habla del mar, habla del océano, que parece que nos ahoga, que parece que ya no podemos más, ya, y el Señor dirá, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno, porque yo estaré contigo. Qué bueno, estas palabras de estímulo. Cuando dice, los jóvenes flaquean y se caen, mas los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Y dice, nos remontaremos como el águila. ¿Y qué es ese nos remontaremos como el águila? El águila vive un promedio de 70 años. Pero resulta que a los 40 años el águila está viejita. Su pico ha obtenido una curva tan grande que ya casi no puede ni alimentarse. Sus alas están desgastadas por el viento, sus plumas están desgastadas por el viento. ¿Qué tiene que hacer el águila? El águila se aparta y durante un periodo de 6 a 8 meses, el águila llega a un risco y empieza a pegarse en el pico hasta que lo tumba. Luego, cuando le nace el pico nuevo, pero ya viene el pico nuevo, entonces le nace el pico nuevo, con ese mismo pico se quita sus garras, y con ese mismo pico se quita sus plumas y queda toda desplumada. Pero ¿qué sucede? Le empiezan a hacer unas nuevas garras, un nuevo plumaje, y de esta manera dura 30 años más de vida. Y el Señor dice que Él nos remontará como las águilas. Mira, hermano, tú te puedes ver en la situación más difícil. Pero cuando sale esta palabra del Señor, dice, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor tendremos más fuerza, nos remontaremos como el águila. Seremos como un búfalo. Toda la palabra nos estimula. Toda la palabra es nuestro poder para continuar en la batalla. ¿Quieres librar la buena batalla de la fe? Echa mano de la palabra. Como oraba ahora, hay tesoros nuevos y tesoros viejos en la palabra. Y eso es la hermosura de la palabra. Desde 2003 estamos leyendo la palabra entre 1 y 2 veces por año como disciplina para los hermanos disciplinados de la iglesia. Hermanos, si uno dirá, bueno, en todos estos años ya, en 15 años, pues ya debes saber mucho de la palabra y ya no hay más cosas nuevas en la palabra, no, Señor. Cada día cuando tú entras en la palabra encuentras tesoros nuevos, pero echas manos de los tesoros viejos y siempre traes a memoria esa palabra que te estimula. Por eso tu vida debe estar arraigada y cimentada en la fe en la palabra de Dios. Amén. En cuarto lugar, la batalla es buena porque se libra con la seguridad del mejor resultado. Cuando los soldados en las batallas mundanales salen a la guerra, ellos sí salen a pelear la guerra y en su corazón anhelarían ganar. Y los estímulos que le dan sus generales es, vamos a ganar, vamos a ganar. Ese enemigo es fácil de derrotar, pero la verdad es que ninguno tiene la seguridad. Históricamente hemos visto grandes ejércitos derrotados por pequeños. David y Goliat. ¿Sí? El ejército de los macabeos en contra de este griego, ¿cómo se llamaba? Bueno, no lo recuerdo ahora. No, Alejandro Magno, de los sucesores de Alejandro Magno. No recuerdo ahora. Bueno, pero un pequeño ejército de unos bobitos, sin armas casi, sin estrategia de guerra, el Señor les dio la victoria contra un ejército organizado, contra un ejército bien organizado. No recuerdo ahora el nombre, discúlpenme por favor. Entonces,
Ejércitos grandes han sido derrotados por pequeños ejércitos. En cambio, en la batalla de la fe, nosotros libramos una batalla en la que estamos seguros de que venceremos. ¿O no? Estamos seguros de que venceremos. Hermanos, por la gracia del Señor, Él vino a mi vida hace 26 años. Y hace 26 años tenía unas luchas espirituales que yo no podía comprender, que estaba totalmente derrotado. Pecados, vicios, temores, inquietudes, dificultades. Pero una de las primeras cosas que me enseñó el Señor es que la batalla ya está ganada. Que el capitán ya venció. Cuando llegué a la Reforma aprendí un principio de la Reforma que dice que la iglesia es militante, pero también es triunfante. Que es triunfante, pero también es militante. Y me fascinó cuando estudié eclesiología. La iglesia es un ejército militante. Sí, está en la milicia, está librando la batalla, pero es un ejército triunfante. Porque Cristo el Señor, nuestro capitán, ya triunfó. Él ya venció. Nosotros vamos a la fija, hermanos. Bueno, y si vamos a la fija, ¿por qué no nos quedamos sentados esperando que la batalla finalice? No, Señor. Porque si nos quedamos esperando, quiere decir que no somos de la batalla, que no somos del ejército. Porque un soldado sale a pelear. Y más el soldado que está apasionado para defender su patria. Sale apasionado, sale a matar al enemigo, no a vencerlo, a matarlo, a pisotearlo. Al enemigo hay que matarlo, hay que pisotearlo. Como se dice popularmente, darle en la yugular. Porque él se va a volver a levantar. El enemigo es una serpiente. Mire, hay personas que han matado a una serpiente con un machete. ¿Cómo se mata a la serpiente? Quitándole la cabeza. Se le quita la cabeza a la serpiente y bueno, eso andan brincando como 10 minutos y al fin y al cabo queda por allá a un lado del cuerpo y por otro lado la cabeza. Hay personas que han venido 3 días después de haber matado a la serpiente y cogen la cabeza y los muerde y les inocula su veneno. Y resultan envenenados porque encontraron una cabeza de serpiente y la cogieron con sus manos y la serpiente los... Eso es tremendo. Y eso sucede con nuestra vida. Miren, la analogía que hace el Señor de serpiente respecto a Satanás no es una casualidad. Nuestro enemigo es una serpiente que, estando vencida, derrotada, ella sabe que está derrotada. Ella lo sabe, ella sabe su destino final. Pero él no cesa todavía de dar aguijonazos contra la iglesia del Señor. Entonces, nosotros como iglesia debemos saber que estamos librando una batalla que ya está ganada. O sea, vamos a la fija. Ese enemigo al que estamos derrotando ya está vencido. Ese pecado contra el que tú estás luchando ya está vencido. Sigue luchando contra él. No desmayes. A la vuelta de la esquina va a estar tu victoria. Esa situación por la que estás pasando ya está vencida. Amén. Siempre debes luchar la batalla de la fe con la seguridad, con la certeza de que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Jesucristo nuestro Rey, nuestro capitán de las huestes. Amén. En quinto lugar, es una buena batalla porque le hace bien al alma que lucha. Las batallas del mundo natural, en las batallas del mundo natural, las guerras que vivimos los hombres sufren terribles daños en su alma. Una de las consecuencias más terribles que está viviendo Estados Unidos desde yo creo que desde los 90s, una de las consecuencias de la guerra es que cuando los soldados fueron enviados a Vietnam, deben saber que Vietnam no fue una guerra finalizada. Fue un conflicto que llegó a un proceso de paz y los ejércitos se retiraron.
Pero semejante ejército tan grande como es el de Estados Unidos, y con todas las fuerzas y con todo el poder que le metieron, con todos los soldados que allí murieron, no ganaron. No fueron derrotados. Pero para Estados Unidos casi que sí. O sea, un ejército tan grande, tan poderoso, con tantas armas y todo, sencillamente salieron, no vencieron. Quiere decir que si no vencieron, bueno, pues empataron o perdieron. Pero, ¿cuál fue la pérdida más grande? Miren, aquellos mutilados, aquellos horrores que vivieron esas personas, ver a sus soldados, compañeros con amistades muy fuertes. Fue una guerra de más de 10 años. ¿Cómo sufrieron? Llegaron mutilados, la gente muerta y todo esto, y las cosas que vieron, porque fue una guerra tan sucia, en donde sufrieron tantas cosas, tanta maldad, tanta crueldad, que todo lo que ellos vieron los traumatizó. Cuando llegaron a Estados Unidos se volvieron locos. Muchos dependientes de las drogas, porque tenían que ir a los nosocomios a que los inyectaran, les pusieran drogas fuertes para calmarles esos estados de ansiedad, esos estados de locura. Tenían pesadillas, sufrían, no podían sostener sus matrimonios. Y ahí empezaron a ver todas esas masacres que hoy en día traen como consecuencia. ¿Por qué? Porque desde esa época ya existían las masacres y muchos las vieron. Eso que pasó esta semana allá en Estados Unidos, eso no es nuevo, eso es más viejo que vamos a andar a pata, hermanos. En las batallas del mundo los hombres sufren terribles daños en su alma, locura, suicidio, traumas que no se pueden sanar hasta la muerte. Pero en la batalla espiritual, el creyente no recibe ni un trauma. En nuestra batalla espiritual lo único que hacemos es recibir grandes beneficios. Es la única batalla en donde se reciben grandes beneficios, en donde los guerreros recibimos grandes beneficios. Y el primer gran beneficio que recibimos es la transformación de nuestro ser. Hermano, a ti te debe estimular la batalla de la fe, el luchar la batalla de la fe, porque saldrás transformado a la imagen de Cristo. Y esa debe ser tu mayor visión. Yo peleo la buena batalla de la fe, porque esta batalla me transforma a la imagen de Cristo. La buena batalla de la fe te produce grandes beneficios, como el fruto del Espíritu Santo. En la guerra mundanal, los soldados tienen odios. Y por eso, no es una profecía, sino es parte del círculo vicioso de esta nación. En este proceso de paz, tan mal llevado, tan mal llamado, disque proceso de paz, en donde no hay una verdadera reconciliación, en donde no hay un verdadero reconocimiento del pecado, en donde no hay un arrepentimiento, sino lo único que quieren es sus egoístas deseos de gobernar y de tiranizar a una nación y de sacarle la leche a un pueblo. Esto va para otra guerra. Porque en estas personas no hay un amor de reconciliación. No hay. En cambio, en la buena batalla de la fe, nosotros que éramos los enemigos de Dios, el fruto del Espíritu Santo en nosotros produce amor. Y es el amor de quien debiera destruirnos porque éramos sus enemigos, y ahora nos llama a ser hijos. Esa es una verdadera reconciliación. Esa es una verdadera paz. Y ese es el fruto del Espíritu, amor. Amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amor a nuestro prójimo. Pero también gozo. La buena batalla de la fe produce gozo. Y es hermoso tener el gozo de haber librado la buena batalla de la fe. Y yo lo veo cada semana en la preparación de la iglesia, del sermón, de la palabra. Porque, hermanos, esto no salió así porque así.
Es un tiempo también donde hay oración, donde hay estudio, donde hay una serie de cosas que nos llegan a traer la palabra. Entonces, es precioso cuando yo ya llego a tener, por ejemplo, el esqueleto del sermón. Ya digo, ya tengo los 3 puntos, ya tengo el enfoque. Hay veces que me da el sábado a las 7 de la noche y todavía sigo luchando con eso y todavía sigo cambiando nombres, cambiando subtítulos y cambiando cosas. Y no hallo esa paz, pero cuando llega ese momento, ustedes no saben ese gozo, habiendo luchado con la palabra. Ustedes no saben el gozo que sentí cuando fui libertado del horrible vicio del cigarrillo. No saben ese gozo tan hermoso. Ustedes no saben el gozo que siento. Y en la mañana mi oración, cuando le digo al Señor, Señor, gracias. Gracias porque en el día de ayer tú tuviste victoria sobre muchos pecados de mi vida y me trajiste a santidad. Pero hoy, Señor, tengo que volver a librar la batalla de la fe. Y hoy hay que seguir martillando con la espada esos pecados. Y hay que hoy tengo que seguir humillándome ante el poder de Dios para que el diablo huya de mí. Amén. Oh, hermanos, y se siente un gran gozo ver la victoria de nuestro Cristo en cada aspecto de nuestras vidas, en donde Él ha obtenido la victoria. También hay paz, hermano. Esa paz de tener la comunión con Dios. Oh, Señor, qué bueno. Mira, cuando yo salía del culto y me iba a 4 o 5 cuadras a comprar un cigarrillo para fumármelo, ustedes no saben esa condenación tan terrible que yo tenía en mi corazón. Andaba condenado, hermanos. Sufría mucho. Pero cuando el Señor obtuvo la victoria, ¡wow! ¡Oh! Yo me sentía lleno de la paz de Dios. Y tenía comunión con Él, ya no había cosas que me separaran de Él. Amén. Entonces el Señor produce fruto de espíritu, amor, gozo, paz, produce humildad, produce fortaleza. Bienaventurado el hombre que pasa la tentación o que tiene la victoria en la tentación. Se vuelve fuerte y recibe la corona de gloria. El sexto aspecto por el cual la batalla de la fe es buena es porque le hace bien al mundo. Las batallas mundanas dañan el mundo, destruyen las ciudades, las naciones, las gentes, las familias, como ya lo digo. Pero la batalla espiritual trae bendición al mundo. Miren los países en donde se ha librado la batalla espiritual, en donde el cristianismo ha logrado avances, y son países donde se ve la gloria de Dios bendiciendo a las gentes. ¿Por qué razón Estados Unidos es un país tan bendecido económicamente, aunque últimamente se ha degenerado socialmente? ¿Cierto? En el último siglo se degeneró socialmente, pero Dios ha sido fiel a un pueblo que durante 3 siglos, y un pueblo conquistado, o mejor, descubierto y conquistado por los puritanos, tuvieron unas bases de fe hermosas, y eso ha hecho de Estados Unidos una gran nación, a tal punto que los hombres impíos dicen, no, lo que le falta a esta nación es volver a esos principios de fe, de oración, de temor a Dios. Se necesitan hombres que vuelvan a ello. Se dice que Donald Trump, yo no vivo en Estados Unidos, pero se dice que Donald Trump está volviendo en cierta forma a dar por lo menos un poder a la iglesia, por lo menos sabemos que ha quitado un poco de inmoralidad, como lo del aborto de los niños, ya no da tantas, o sea, no se dan esas partidas para esos asuntos de inmoralidad, y parece que pues tiene un apoyo muy grande de la fe evangélica. Entonces esto ha sido una bendición. Miren, hermanos, la buena batalla de la fe le hace bien al mundo, le da esperanza, le da paz, le da moralidad, hermanos, le trae juicio, le produce arrepentimiento. Ustedes no saben, hermanos, cuántas mujeres han dejado de abortar porque un cristiano le ha evidenciado el pecado del aborto y sus terribles consecuencias. ¿Y qué trae? Paz a esas personas.
libertad de conciencia. Quizás no le traiga inmediatamente a Cristo, pero es una forma de la gracia de Dios. Y finalmente, la batalla es buena porque terminará con una gran recompensa gloriosa para todos los que la libramos. Nuestra esperanza es que tendremos una recompensa gloriosa. Como dice el apóstol Pablo, aquellos que pelean en el circo romano, allá en la arena, pelean por una corona, como nos enseñaron en cierta ocasión en el hermano Jeremías, por una corona de laurel. ¿De laurel qué más era? De cilantro. ¿De qué era? ¿De laurel y de qué más era el otro? Era una corona que hacían, una corona de laurel. Se secaba y la colgaban allá. No tenía ninguna representatividad, no tenía algunas monedas de oro que les darían o algo así. Pero la recompensa para los que libramos la batalla de la fe. ¡Wow! Es una recompensa gloriosa, eterna. Y a esas a las que tenemos que visionar. Salimos a pelear contra el pecado, a pelear contra el mundo, a pelear contra el diablo, con la seguridad que vamos a ganar. Y al final, ¿sí?, el que libró la batalla por nosotros, el que venció por nosotros, nos va a recompensar. Ese es otro asunto de la gracia del Señor. Cuando ya se pase lista y nos paremos enfrente y el Señor diga: Ángela Montoya, tu corona de gloria. Mauricio y Lenny, su corona de gloria. Laurita, Jeremías, cada uno por su nombre. Héctor, Catherine, Juan Darío y Nubia, sí, cada uno por su nombre. Perdóname que no los nombre a todos. Reciba su corona de gloria. Pero ¿por qué me vas a dar una corona de gloria a mí? Si fuiste tú quien ganó la batalla. Bueno, porque mis soldados serán recompensados. Y Él recompensa a sus soldados. Hermanos, no libramos la batalla de la fe sin esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa. Aleluya, cuando estemos allá con nuestro general de las huestes, disfrutando de la victoria eterna. Eso va a ser hermoso. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Dios, porque tú nos llamaste a librar la buena batalla de la fe.